Hola, hola, hola a todos, buenos días, gente linda. Estamos acá en una entrevista con César Vera. César Vera escribió en la revista de este mes, que ya está por terminar. Estamos en los últimos días del mes de enero, ya pronto sale la del mes de febrero, y te animo a que puedas leer su nota, su artículo, porque tiene mucha riqueza. Así que lo vamos a estar presentando porque tiene muchas cosas para decirnos. Hola César, ¿cómo estás? Hola Adriana, yo encantadísimo de estar en este espacio compartiendo contigo, agradecido mucho por la oportunidad de poder llegar a tu público y por la oportunidad de compartir, que esto siempre lo siento así, ¿no? Una oportunidad de compartir, de trasladar el conocimiento y el cariño a las personas que estén abiertas a recibirlo. Qué lindo, la verdad que lindo. Me encanta que estés acá, me encanta que estés con nosotros. Sé que es la primera vez que escribís en la revista, pero no va a ser la última, por supuesto. Eh, ¿Qué te pareció la revista Holística Sanarte? Mira, Élite, que ahora es de élite. David, bueno, me ha sorprendido mucho primero la calidad, ¿no? La calidad en tanto la parte gráfica Ujú. y la calidad en la parte de contenido, ¿no? He encontrado con personas también dentro de la revista, bueno, vi mi nota, pero vi otras personas que también conozco, que también las habías entrevistado, que estaban compartiendo, y creo que ese equilibrio, ¿no? Entre lo que actualmente se pide, ¿no? Una calidad visual y que cuando cojas la revista puedas nutrirte, puedas llevarte algo importante, es fabuloso. Así que te felicito por esta iniciativa, Adriana, y que continúe mucho tiempo. Se necesitan, creo, iniciativas como la tuya, pero bastante. Está fantástica la revista. Muchísimas Felicidades. gracias. Bueno, parte del éxito en la parte de la edición es de Marcos, que es nuestro community manager y aparte es el editor de la revista. Buenísimo, buenísimo. Porque la revista nació en el 2024, en julio del 2024, y lo hacía yo sola. Llegó un momento que tuve que delegar. Me costaba delegar, pero aprendí con Marcos a delegar. Así que bueno, también le damos de acá un saludo grande y Por gracias porque supuesto. nos está haciendo la revista. Bueno, Buen César, equipo, buen equipo. contanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces. Sé que aparte de coach, haces otras cosas. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque los que nos formamos en coaching, solemos decir somos coach y eso para la gente sigue siendo algo sin mucho Efímero, significado, ¿no? sí. Porque hoy en día el coaching tampoco tiene un sitio, al ser tan joven, no tiene un sitio en la mente de las personas. Cuando alguien Ujú. tiene algún tipo de tema emocional, ¿no? O de comportamiento, tiende a pensar en el psicólogo o el psiquiatra. Pero un coach, ¿para qué, no? Incluso algunos lo ven más en temas empresariales. Pues yo empecé básicamente a entrar en este mundo de la ayuda del desarrollo personal por un proceso que tuve que vivir de un año entero con una coach. Experimenté lo que era el coaching gracias a sus herramientas y tuve un primer deseo de hacer lo mismo. Eso te hablo del año 2016. Luego de eso me dediqué a emprender, a hacer otras cosas, quebré un negocio con mi mujer y es cuando ya sin ningún soporte económico y sin muchas salidas y viendo todo oscuro, recurrí a las herramientas que el coaching me dejó para poder confiar en mí. Y me di cuenta que era momento de ver mis recursos internos, de ver mis capacidades, mis valores y reunir toda esa información personal para reconstruirme y poder decidir qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Así que, bueno, me decidí a algo que se me daba bien también, que era ayudar a las personas. Y todo eso es una evolución. Si hoy día me preguntas a qué me dedico, yo básicamente podría decirte, en general, me dedico a dar a las personas claridad, ayudarles a tener claridad, Ujú. foco, claridad, foco y gestión de las emociones frente a sus diferentes pues, retos de la vida, ¿no? Eso a nivel general.
Y cuando hablamos, pues, cuando trabajo con empresas, cuando trabajo con profesionales, básicamente trabajo toda esa parte que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Con, digamos, temas de optimizar el talento, temas de eficiencia operativa, de transformación digital, incluso también y gestión del cambio, de que son, digamos, son necesarias hoy en día. De alguna forma, las personas no solamente a nivel técnico son valiosas, sino que hoy en día se da mucho realce también a las habilidades blandas, cómo gestionar las emociones, cómo te comunicas, cómo afrontas los retos, la resiliencia. Entonces, con las herramientas que tengo, que son de PNL, coaching, sistémica, etcétera, pues abordo esos temas, ¿no? Y es básicamente como te podría resumir lo que hago. Maravilloso. Yo hace muchos años hice varios talleres y estudié coaching, pero hace aproximadamente 25 años, pero nunca lo ejercí, precisamente por el sistema que estaba, en ese momento estaba viviendo una situación eclesiástica, vamos a decir, en donde era incompatible una cosa con la otra. Pero no es incompatible para nada. El No, no, coaching sabito, ¿eh? realmente es, vos fíjate que es un entrenador, o sea, la palabra coach es entrenador. O sea, vos estás entrenando la vida de la persona que se acerca a vos, porque necesita de algo. ¿Me equivocó? O sea, Sí, para es que más, o todos... sea. Yo te diría incluso, y perdona que te haya cortado ahí, Adriana, una de las cosas que hoy en día la gente demanda mucho, porque eso pasa, estamos sobre infoxicados, ¿no? Hay mucha información en Ujú, internet, en todos lados, y la gente es muy consumidora de información. Entonces, las personas tienen un problema, ya saben que tienen. O sea, no hace falta ni siquiera que le digas. O sea, la gente llega al médico y ya sabe que tiene un problema por aquí. O sea, ya saben el diagnóstico. Y van al médico claro, y deciden dar una pastilla, ¿no? Pero claro, el tema no está ahí. El tema está en cómo yo aplico el cambio. O sea, yo sé que tengo que generar una gestión de emociones frente a las circunstancias, ¿no? O sea, la gente lo sabe. Mucha gente lo sabe más, es más consciente. La pregunta es ujú, cómo lo hago. ¿Cómo consigo eso? Entonces, el cómo es algo que ahora cobra mucha más fuerza cuando trabajamos seriamente con herramientas. O sea, yo me he enfocado prácticamente al cómo conseguir un cambio cuando yo era consumidor de materiales, de cursos, he gastado grandes sumas de dinero en mentores y demás para nutrir la información porque tenía al no haber terminado una carrera universitaria, tenía una herida de insuficiencia, ¿no? Y decía, nunca me pareció insuficiente, no me parecía suficiente y siempre estaba buscando educarme, educarme, educarme. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que cuando montas tus empresas y montas todo, pero a nivel personal hay cosas que no cambian, dices, pero si yo esto lo sé, me he claro, leído tal, me he leído 5 libros de aquí, me he leído todo, he ido a tales talleres, he pagado formaciones y pues el tema no iba por ahí. El tema es en transformar tu vida y transformarte implica comprometerte a hacer cambios. Y eso es a lo que a la gente no le gusta. Y creo que es el único camino, afrontar lo que hay que afrontar, mirar hacia adentro más que hacia afuera. tal cual, tal cual. Eso que dijiste es clave, ¿no? Porque tanto como vos decís recién, como dijiste recién, te formaste en un montón de cosas, leíste muchísimo, fuiste autodidacta y aparte te formaste. Pero llega un momento cuando estás en medio del conflicto, no vamos a decir del conflicto, pero en medio de esa situación que te saca de eje, ¿cómo lo resolves? Porque mucha teoría, pero acá se necesita que esto que me está pasando, esta situación, yo tenga que saber cómo resolverla. Y ahí entra el coach, que sería como yo dije antes, el entrenador, pero nosotros hablamos de coach. Dije entrenador porque hay gente que tal vez no se escuche que no sabe qué es un coach. Pero si vos ves una película americana, sabés que el entrenador de fútbol es un coach. Entonces, va más allá, obviamente, el entrenador no es solamente
que hace una rutina en Estados Unidos, por ejemplo, para aquel que está jugando al fútbol, sino que se ocupa de la situación que vive cada uno de los futbolistas, por ejemplo. Sí, Y incluso va más allá, porque el entrenador de alguna forma te da la rutina, pero el coach se encarga de ayudarte a comprender tus áreas de claro, mejora para que puedas ser excelente en lo que tú quieres ser. ahí está. Y yo creo que allá en Estados Unidos, como son, obviamente, a pesar de que vos estás en España y yo estoy en Argentina, ¿no? Son culturas diferentes. Yo creo que ahí el coach exactamente hace este tipo de ejercicio con la gente que entrena. Porque, o sea, no solamente hace una práctica y mira en dónde está fallando, sino que se mete en la vida de la persona a ver ese por qué está fallando. Si viene de un problema físico o si viene de un problema emocional. Y ahí es donde empieza a gestionar y a hacer su gestión, valga la redundancia, su gestión de coaching, que es, obviamente, yo sé que la PNL es fundamental en el coaching, yo trabajo muchísimo con PNL. Ejercicios, todos PNL, porque es la programación de la mente y a través del lenguaje. Entonces, evidentemente es una herramienta, es una disciplina el coaching que es poderosa para nuestras vidas. Y yo recuerdo cuando había estudiado coaching ontológico, que lo que nos diferencia de otros seres vivos justamente es el lenguaje. Y esto es fundamental porque muchas veces creamos con nuestro lenguaje una realidad que no queremos vivir. ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. Ocurre que esto es tan profundo que hay gente que cuando empieza a escuchar esto se colapsa un poco, ¿no? Pero por simplificarlo, en el día a día, cuando nosotros mencionamos las cosas y decimos cosas, tenemos dos espacios en las que compartimos discurso. El primer espacio es un espacio externo, Claro, cuando hablamos y los demás nos escuchan, pero el más potente, el más importante y el que más influye en nosotros es el lenguaje interno. interno. Es decir, yo me puedo callar si no estoy de acuerdo con alguien, ¿no? Y puedo estarlo matando sin hablar. Pero, Totalmente. pero lo que más me afecta no es lo que he dicho por fuera o he callado. No es que yo no he dicho nada, no, no. Es que realmente si lo has pensado e internamente lo estás diciendo, eso que estás diciendo no es inocuo, porque te está generando internamente química en el cuerpo, estados emocionales que te afectan a ti. Tal cual, tal Entonces, cual. eh, la palabra sí que genera efectos en la persona. Y no la palabra que emites, es la palabra que se genera en tu mente. Por eso que cuando trabajamos PNL, o por lo menos cuando trabajo PNL con mis clientes, trabajamos en un estado de conciencia primero, o sea, hacemos todo un proceso para llegar a un estado de conciencia de darnos cuenta de lo que estamos pensando primero para poder luego cambiarlo. O sea, fíjate lo complejo que es esto, que hay gente que ni siquiera se da cuenta, pero hay que hacerlo. El estado de conciencia en cómo estoy pensando para luego cambiar mi pensamiento a otros que me generen otra química. Es Y impresionante. esto es un Y es impresionante. trabajo Sí, brutal, pero hay que hacerlo. totalmente. Pero te voy a decir, yo, por ejemplo, cuando aplico la PNL, a veces, en una sesión, a veces es automático, porque yo digo, ¿cómo puede ser que la persona, o sea, estaba de esta manera y con este ejercicio, muy simple, ponele, eh, cambió automáticamente? O sea, ¿cómo esa programación la puede hackear? Ya. Y la PNL hace exactamente eso, el hackeo mental a través del lenguaje.
Yo creo que la PNL es fantástica, me encanta. Sí, sí, no, yo también estoy enamorado. Además, cuando conocí la promoción de neurolingüística, paré de buscar herramientas. O sea, empecé más bien a profundizar en ella, ¿no? Porque yo hasta ese momento era coleccionista. Si queremos ser un poco gráficos, era como que tenía un taller lleno de herramientas, ¿no? Y cada vez compraba herramientas, me gustaba ver Ya, mi taller lleno de herramientas, pero al final no eres sí, experto en nada. Entonces, llegó un momento en que ya compré esa herramienta y dije, voy a hacer virguerías, voy a hacer cosas maravillosas con esta herramienta porque la veo pues potente, ¿no? Entonces lo que tú dices es cierto. Lo único que yo, por lo menos en lo personal, sí que tener mucho cuidado y en el sentido de que la PNL consigue esos resultados rápidos porque llega al inconsciente, donde ¿mm? se originan, ¿no? Y además el inconsciente está muy conectado pues con las emociones, con Claro. el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio se da precisamente porque quizás tuve un recuerdo anclado, ese recuerdo anclado, cada vez que lo traigo al presente, me genera una química en este instante que hace que mi cuerpo empiece a reaccionar. Y si yo distorsiono ese Mm. recuerdo, que no es real, es un recuerdo, eso ya es otro tema, pero Sí, que sí, es otro si lo tema. Ujú. distorsiono, pues desconecto el origen de esa química, genero una nueva química y mi cuerpo puede cambiar de estado, ¿no? Al final, la PNL es una herramienta que ayuda a cambiar de estados emocionales muy rápido, muy rápido. Pero ¿qué pasa? Y esto Tony Robbins Mm. es un buen ejemplo de esto, un buen y mal ejemplo, en el sentido de que él consigue anclajes muy fuertes, cambios muy fuertes de un fin de semana, pero no son sostenibles en el tiempo. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque requiere que la persona se comprometa a hacerlo de forma consciente, de forma constante. Ujú. Entonces yo le sumaría a esto, sí, es cierto, tú con PNL rápidamente puedes hacer un cambio de estado rápido, la gente se siente completamente mejor, pero para hacerlo sostenible, pues hay que ser consciente y ser Hay que hacer un practicar. seguimiento, claro, y la persona tiene que comprometerse, eso desde ya, desde ya. Eso Pero, o sea, en una sesión uno a uno impacta. sí, sí, Entonces la claro, persona se da cuenta que hubo un antes y un después de un totalmente. ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y después está en cada profesional el seguimiento al consultante y el compromiso del consultante hacia esto, porque no vale de nada que el consultante pague una sesión si no se va a comprometer a hacer lo que tiene que hacer, porque para eso va a cambiar de su forma de pensar y a cambiar también su forma de actuar, porque no solamente es la parte, o sea, los consultantes o los clientes, como los llamás vos, bien, llegan por un problema que tienen. Entonces, ese problema no se va a ir por arte de magia. O sea, tiene que haber un proceso, como decís vos, de compromiso y un proceso de nosotros como profesionales de darle las herramientas que necesita. Una, bueno, es la PNL, que para mí es importantísimo. Claro, Así ten en cuenta, que, Adriana, que las rutas neuronales que se crearon o se crean durante tantos años, en tantas improntas, pues algunas quizás con un pequeño cambio se distorsiona y te crea uno nuevo. claro, Pero lo mejor en ese trabajo personal vas quitando capas de cebolla y van apareciendo otras rutas que no sabías que estaban total, allí, ¿no? Y que luego, pues quizás en el tiempo dices, bueno, esto ya no me afecta en mi vida, pero hay otras cosas que sí me afectan. Y sigues trabajando constantemente, ¿no? En encontrar pues esa vida de excelencia y felicidad, pero claro, aparecen otras y claro, como esto se convierte en un estilo de vida pues te das cuenta pues que hay que seguir consciente, hay que seguir observando, hay que seguir cambiando. Y esto es maravilloso, o sea, esto es claro. increíble. Yo he encontrado con personas que hemos hecho un practitioner al año, les he entrevistado y curiosamente pues no han hecho mucho más que bueno, hacer sus cambios, pero han notado que hay reacciones que ya no son tan automáticas, que ya simplemente se han cortado. Se sorprenden porque ha sido muy automático y que actúan de forma distinta y eso les ha asombrado,
pero luego la vida se les abre a otros retos, ¿no? Y esto es fantástico. Y por eso creo que la persona tiene que ser consciente que cuando uno se acompaña por un coach además con PNL y demás, más que por sesiones, creo que debería ser algo habitual, ¿no? Algo habitual, como quien va al médico de forma preventiva, como quien va al dentista de forma preventiva, pero al final el cuidado lo haces tú, ¿no? El dentista no va a tu casa a lavarte los dientes, el dentista no Claro, obviamente. va... No hace eso, el dentista está ahí para orientarte, a resolver algún tema que te incomode, pero el cuidado lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces yo lo veo muy desde ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente. Yo en otra especialidad, que yo soy biodescodificadora y aparte neuro, descodificadora, pero en la parte laboral, también veo que la persona cambia, obviamente que uso muchísimo PNL y coaching también uso, eh, cambia, pero necesita otra sesión y después necesita otra. Y les doy, a veces me dicen, pero vengo la semana que viene. No, le digo, tenemos que esperar ese proceso que tiene el inconsciente, que tiene tu cuerpo, que tiene tu cerebro, para adaptarse a lo nuevo, que hay que ver. Entonces yo más o menos les doy de una sesión a otra entre 30 y 45 días aproximadamente. Y la gente quiere, no, pero yo quiero, no, 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 yo te voy a ir llamando para acompañarte, pero bueno, quería hacerte una última pregunta porque sé que te tenés que ir. Contame, ¿cómo fue que entraste en Mentorix? Wow, eso fue muy curiosa porque yo en ese entonces estaba comenzando pues mi proceso, mi etapa de coach de forma profesional, ¿no? Ujú, Y ya antes hacía cositas, pero digamos que no me dedicaba. Y cuando digo profesional es que le dedicaba mi tiempo entero. O sea, que había invertido dinero, tenía mis equipos de personas que trabajaban conmigo. Y te hablaba del año 2020 incluso, ¿eh? El año 2020, tiempo de pandemia. Y me llaman de Mentoris para invitarme a una plataforma. Y la verdad que ese momento, pues yo estaba viendo qué cosas podrían ayudarme a crecer ujú, a nivel de marca personal, porque es así, cuando trabajas por tu cuenta tienes que ver qué te puede sumar en tu marca personal. Y vi que había una plataforma, algunas plataformas en Latinoamérica, pero en España y Europa no había muchas claro. donde te mostrasen profesionales del sector y conferencistas, ¿no? Y que además tuviesen un trabajo de posicionamiento. Entonces, Mentores en ese momento era como un directorio de profesionales y, Ujú. hombre, verme ahí al lado de Emilio Duro, verme a Sí, mí sí, al lado sí, de sí. Jürgen Klar y verme ahí con otras personas, a mí me hacía mucha ilusión. Y obviamente pues eso también me afectaba de marca personal, ¿no? Dime con Ah, quién andas y te diré quién eres, ¿no? por Esto es... supuesto, desde ya, desde ya, desde ya. Eh, Entonces, en ese momento, pues hice una inversión fuerte de entrar, simplemente por estar con estas personas y para que pueda sumarme pues a mi marca personal, porque, a ver, soy muy convencido en que si uno es bueno en algo, si la gente no lo sabe, pues tampoco te va a por buscar. O sea, supuesto, desde y claro, ya. tienes que dar a conocer lo que sabes, ¿no? Así que bueno, entré en ese momento a Mentorex y era un directorio simplemente, ¿eh? O sea, no había un canal además también donde se daban documentales de Ah, ayuda. así como Gaia. Exactamente, ¿no? Que eran Neuroplanet en ese momento, están vinculados en ese entonces, y tú podías también tener algún tipo de entrevista y aparecías ahí. Y eso era Mentorix, y para mí fue suficiente, ¿no? En su momento como para poder entrar. Qué lindo. Qué lindo, la verdad que a mí también cuando yo entré en Mentorix vi que es algo totalmente nuevo y poderoso para nosotros, porque nos brinda esa visibilidad que a veces con tener una red social no nos alcanza, no solamente esa visibilidad que ahora participamos de estos premios, que es la primera vez que otorgan premios a profesionales, como son los premios Awards, que va a ser este sábado. Y eso es un punto histórico. Y yo digo, en algún momento mis nietos van a decir, uy, mi abuela estuvo justamente ahí.
en esos premios nominada. Así que la verdad que me gusta muchísimo haberte conocido por Mentorix y escuché muchas charlas que tuviste, muchas mentorías y animamos a todos a que se unan a Mentorix y a que el que no sabe coaching se puede comunicar con César. Vamos a poner en la descripción, vamos a poner sus redes y no sé si necesitas algo más, el teléfono o algo para que se puedan conectar con vos. No, básicamente si buscan en internet César Vera Coach, Listo. van a ver mis perfiles de Instagram, de LinkedIn, de Facebook. Va a aparecer el link de Mentorix también ahí, van a aparecer Claro, de varios exacto. Entonces, directorios. solamente buscando tu nombre y César Vera César Coach. Vera Sí, César Vera Coach. Coach. Exacto. Bárbaro. La verdad que te dejo libre porque sé que ahora mismo tenés una llamada telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César. La verdad que fue un placer escucharte. Y obviamente dejamos para para una segunda charla. Segunda, tercera, las que te hagan falta, Adriana, y yo he disfrutado, la verdad, esta conversación contigo. Y bueno, siempre al servicio y a la disposición de profesionales como tú, que además lo hacen bastante bien, con cariño y con mucho amor. Así que, Gracias. para la siguiente, encantadísimo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, porque yo sé que en España son tardes, noches. Acá en Argentina justamente es mediodía. Así que un beso grande y nos despedimos.